Sean todos bienvenidos. En esta clase vamos a ver contenedores Docker y aplicaciones distribuidas. El contenido para esta clase es el siguiente. Vamos a ver inicialmente qué son aplicaciones distribuidas. Vamos a armar una comparativa entre contenedores y máquinas virtuales, porque son conceptos diferentes. Vamos a hablar también de plataformas de contenedores, crear nuestro primer contenedor y también crear nuestra propia imagen a partir de un archivo Dockerfile. Empecemos. Entonces, las aplicaciones distribuidas vamos a entender como aquellas que se ejecutan en múltiples nodos, es decir, sus componentes están interconectados a través de una red. Algunos ejemplos de aplicaciones distribuidas que conocemos hoy en día, por ejemplo, los sistemas de comercio electrónico, el tema de redes sociales, Facebook, TikTok, etc. Y los beneficios claves que ofrecen estas aplicaciones son mayor rendimiento y mayor tolerancia a fallos. Ahora bien, comparemos la virtualización tradicional versus los contenedores. Cuando hablamos de virtualización, obviamente tenemos la primera capa, que es el hardware, es decir, el computador físico o el servidor físico. Luego, sobre este hardware, debemos instalar un hipervisor. Este puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Entonces, instalamos Windows, luego instalamos un hipervisor y sobre esto creamos nuestras máquinas virtuales. El tema es el siguiente. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Entonces vamos a inicio y yo tengo aquí justo mi virtualizador. Este es un VirtualBox y yo lo tengo con dos máquinas virtualizadas, una de Windows y otra de Ubuntu para diferentes prácticas. Podemos ver en el panel derecho las características, el nombre de la máquina, el sistema operativo. En este caso ahí nos muestra Ubuntu de 64 bits. También puedo ver cuánto le doy de memoria, cuántos procesadores, en este caso 2, etc. Es básicamente un gemelo digital de una máquina física. Ahora, el problema es que estos equipos, imagínense que tuviésemos más equipos, aquí una lista, digamos, de unas 20 máquinas virtuales. El problema es que cada una de estas máquinas debe tener su propio sistema operativo. Y por ejemplo, si yo solamente quisiera un pequeño servicio o quisiera de pronto una base de datos o algo mínimo solo para pruebas, estaría desperdiciando recursos, porque solo para ese pequeño entorno necesitaría instalar todo un sistema operativo, una imagen ISO de un sistema operativo completo. Entonces, hablando de eficiencia, pues obviamente es un desperdicio. Ante esto, una de las mejores alternativas que existen hoy en día es el tema de Docker. Ahora bien, si comparamos con los contenedores, vamos a ver lo siguiente. Igual tenemos la primera capa, que es el hardware. Luego tenemos el sistema operativo, que puede ser Windows, puede ser Linux. En mi caso, vamos a trabajar con sistema operativo Windows. Luego, sobre el sistema operativo Windows, vamos a instalar Docker Desktop. Digamos que esta es la plataforma, el software que viene con el kernel. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que yo creo una máquina virtual, digamos un contenedor, este contenedor va a consumir los recursos del kernel, es decir, el kernel va a ser compartido. Y si tengo, por ejemplo, digamos unos 6 contenedores, cada uno de ellos va a tener acceso al kernel principal del Docker. Esto es más eficiente porque ya no necesito instalar todo el sistema operativo, sino únicamente funcionalidades específicas. Obviamente también tiene sus desventajas, pero los contenedores trabajan de esta manera. Y hablando de plataforma de contenedores, como les había comentado, Docker no es la única herramienta. Existen otras herramientas que también trabajan, ejecutan y gestionan contenedores, por ejemplo LXC o Podman,
Sin embargo, Docker es el que más destaca, primero porque la metodología de Docker pues permite que sea muy fácil de crear, ejecutar y gestionar contenedores. Realmente hoy en día es muy intuitivo y muy fácil de aprender a gestionar contenedores utilizando la plataforma Docker. Entonces por eso la hemos elegido como herramienta de trabajo para esta clase. Para crear nuestro primer contenedor, es decir, para empezar a trabajar en Docker, lo primero que tenemos que hacer es instalar Docker Desktop. Este es el software que nos permite a nosotros precisamente gestionar las imágenes y los contenedores de manera sencilla. Entonces aquí en esta presentación muestro cuál es el link de descarga. Entonces lo primero que hay que hacer, obviamente, si no lo tienes instalado, vamos a este link aquí en el navegador. Aquí está abriendo la página y ahí tenemos docker.com. Presionamos en el botón de descarga, seleccionamos el instalador según nuestro sistema operativo. En este caso yo necesito un instalador para Windows. Por lo tanto, selecciono Docker Desktop Installer.exe y bueno, esperamos hasta que se descargue. Como puedes ver, en mi caso el instalador no es muy pesado. Son 536 megas, aproximadamente 20 segundos. Una vez que ha terminado de descargar el archivo, vamos a dar clic en instalar y aquí hay que ver que esté seleccionada esta opción, usar WSL2. Esto es muy importante porque este WSL2 es básicamente el kernel que necesitan los contenedores para poder funcionar. Habíamos dicho que todos los contenedores tienen un kernel en común o que van a utilizar un kernel en común. Entonces, como Windows obviamente no tiene el kernel de Linux, lo que hace este componente WSL es colocar o embeber un kernel para que provea a los diferentes contenedores. Bueno, de hecho WSL significa Windows Subsystem Linux. Es decir, que dentro de Windows vamos a poner un subsistema que funciona para Linux, que es básicamente el tema del kernel, dependencias que requieran los contenedores, tema de librerías, etcétera. También podemos aquí aplicar o añadir un acceso directo al escritorio y básicamente con eso chequeamos y presionamos en OK. Luego tenemos que esperar. Aquí nos aparece este cuadro donde nos menciona que está instalando Docker Desktop 4.77. Es un proceso un poquito largo porque tiene que descomprimir algunos archivos propios requeridos para la instalación, pero básicamente es este proceso. Aquí tenemos que esperar a que se llene la barra de progreso, la barra de carga, y con eso ya tendríamos instalado Docker Desktop. Entonces voy a hacer aquí una pausa y luego retorno ya cuando esté terminada la instalación. Una vez que termine la instalación, nos aparece este mensaje: cerrar y reiniciar. Entonces aquí se va a reiniciar todo el computador. Por lo tanto, bueno, voy a apagar el equipo y luego regreso para explicar cómo funciona Docker Desktop. Una vez que hemos instalado Docker Desktop, vamos a verificar si es que el sistema operativo Windows lo reconoce. En CMD vamos a escribir el comando docker --version. Presionamos Enter y ahí tenemos Docker 29.5.3. Esta nos indica que Docker fue correctamente instalado y que está reconocido por el sistema operativo.
Ahora tenemos que ver si está bien la herramienta. Ejecutemos Docker Desktop y bueno, aquí lo que nos dice es que WSL necesita actualizarse. No hay problema. Vamos a copiar este comando y lo vamos a correr en CMD. Presionamos Enter y nos está actualizando WSL. Bueno, de hecho ahí en el comando mismo lo dice, WSL Update. Por lo tanto, esperemos a que se cargue la última versión compatible del subsistema de Windows para Linux. Listo, terminó la actualización. Luego podríamos ejecutar el comando docker version para confirmar que todo esté bien. Presionamos Enter. No hay problema. Por lo tanto, esta etapa ya está cumplida. Lo que nos queda aquí simplemente es presionar el botón para reintentar. Y aquí podemos ver que está iniciando el motor de Docker. Eso es una buena señal porque en este momento lo que nos indica es que WSL ya es compatible, como ya está actualizado. Ahora está simplemente iniciando todos los requerimientos necesarios. Nos despliega también una ventana de documentación, como podemos ver en la parte de atrás. Le damos la bienvenida al subsistema de Windows para Linux. Y bueno, aquí hay información acerca de cómo crear aplicaciones de Wii, cómo integrar con redes, cómo hacer más integración con Docker Desktop, si quieres hacer proyectos avanzados, integración con Visual Studio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces como ya tenemos corriendo nuestro Docker Desktop, aquí podemos revisar los diferentes menús que nos ofrece la herramienta. Tenemos contenedores, tenemos imágenes. Hay más opciones, pero en esta clase nos vamos a concentrar en estas dos únicamente. En este momento nos encontramos en el panel de contenedores. Obviamente, como no hemos creado ninguno, el panel se encuentra vacío. Incluso aquí, mire, tenemos más información. ¿Qué es un contenedor? Entonces aquí nos va a desplegar un pequeño panel y ahí nos va a facilitar también un poco de información. En este caso, el contenedor, digamos que es un entorno aislado, el cual se ejecuta como si fuese una máquina virtual. ¿Ya? Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante, pero el contenedor en sí es el que se ejecuta, el que corre en esta herramienta. Luego también tenemos las imágenes. Las imágenes, en cambio, son las plantillas, los moldes, a partir del cual se crean los contenedores. Adicionalmente tenemos aquí incrustada una consola, podríamos escribir aquí Docker version y tenemos el mismo resultado. Entonces podemos nosotros ejecutar los comandos desde el CMD o desde este terminal que está integrado. Igual y podríamos también en futuras prácticas, por ejemplo, en temas de replicación, si quisiéramos ver varios dockers ejecutándose a la vez, podríamos correr el terminal y también el CMD. Entonces, estamos ya hasta este punto. Hemos instalado Docker Desktop y si nosotros quisiéramos imágenes, podemos descargarnos de esta página oficial, hub.docker.com. Entonces aquí tenemos todas las plantillas para crear nuestros diferentes contenedores. Entonces miren, ahí tenemos una imagen llamada Amundo, otra imagen llamada Alpina. Incluso podemos aquí escribir, digamos que quiero algo de Node.js, escribo la palabra Node y ahí tenemos algunas imágenes que podríamos utilizar. Entonces cada vez que nosotros por medio de la consola ejecutamos el comando docker pull, lo que va a hacer internamente la herramienta es venir a este repositorio y descargar la imagen correspondiente. En este caso vamos a trabajar con Holamundo, ya que es nuestro primer ejercicio
Luego obviamente iremos haciendo ejercicios un poquito más avanzados. Para descargar la imagen nos vamos al terminal o al cmd, donde guste, y escribimos el comando docker pull y el nombre de la imagen tiene que ser tal cual como está en el repositorio. En este caso en el repositorio estaba hello-medio world, hola mundo. Tiene que ser tal cual. Presionamos enter y ahí nos está descargando. Una vez que se ha descargado, nosotros podemos verificar que la imagen se haya descargado correctamente. Para ello vamos a escribir el comando docker image, imágenes en inglés. Y aquí tenemos, mire, en este caso tenemos dos imágenes descargadas. La imagen Hola Mundo y la imagen que se llama Welcome to Docker. Presionamos en el panel de imágenes y también podemos, en la parte superior podemos observar. Entonces tenemos las dos alternativas: visualizar por medio de comandos o también visualizar en la herramienta. Ahí nos aparece el nombre de la imagen, la versión, el ID, que es un código único asociado a cada imagen, la fecha de creación de la imagen, el tamaño de la imagen. Por ejemplo, Hola Mundo solo pesa 25.87 kilobytes, mientras que la otra imagen pesa 22.17. Desde estos botones igual podríamos nosotros eliminar, podríamos correr, bueno, las diferentes acciones por medio de la interfaz gráfica. O desde el terminal también podemos ejecutar algunos comandos. Si queremos eliminar, podríamos escribir docker rmi y el nombre o ID de la imagen. En este caso, ¿qué pasaría si quiero eliminar la primera imagen? Como usted puede observar, esa imagen está con un puntito verde. ¿Qué quiere decir? Que hay un Docker conectado a esa imagen. Por eso es que, mire, yo trato de borrar y no me deja, porque hay un conflicto. Entonces, siempre que yo quiera eliminar una imagen, necesito primero detener el Docker que la está consumiendo. Entonces, estos tips son muy importantes. Si por alguna razón una imagen no se elimina, puede ser porque está siendo utilizada en el Docker. Algo interesante es que en Docker Desktop, si presionamos sobre la imagen, aquí nos aparece todas las instrucciones que fueron necesarias para construir la imagen. Por ejemplo, los comandos en CMD, los archivos que fueron copiados para formar esa imagen, los puertos que requiere la imagen, entre otras cosas. Luego, si vamos a contenedores, tenemos el contenedor Welcome to Docker, que es el contenedor que se creó por defecto, digamos. Podemos ver que este contenedor está con un punto verde y podemos ver que aquí la imagen también está con un punto verde. Entonces el contenedor está activo y la imagen está siendo utilizada. Ahora, si nosotros queremos verle por comandos, podemos utilizar docker ps. También nos muestra el contenedor que está activo. Mire, comparamos los IDs y vemos que es el mismo contenedor. Ahora, si lo que queremos es detener al contenedor, no eliminarlo, sino simplemente detenerlo, utilizamos docker stop y el nombre o ID del contenedor. En este caso vamos a escribir el nombre tal cual como está en la parte superior, Welcome to Docker. Presionamos enter y el Docker está detenido. Mire, docker ps ya no aparece Docker corriendo. Ahora, si quiero listar todos los contenedores detenidos o en ejecución, utilizo docker ps-a. Entonces ahí nosotros podemos visualizar que el Docker existe, pero que no se encuentra en ejecución. Y algo importante, por ejemplo, si yo quisiera eliminar el Docker, necesito primero detenerlo. Como ya está detenido, puedo eliminar utilizando el comando docker
rm y el nombre del Docker. Presiono Enter y mire, en la parte superior ya no hay ningún Docker. Listo, y un poquito para recapitular, vamos a mencionar que este es el repositorio oficial. Luego, para crear un contenedor necesito una imagen. Con el comando docker pull descargo la imagen. Luego con docker image yo puedo ver todas las imágenes que he descargado. Si quiero eliminar la imagen, docker rmi. Si quiero eliminar un docker rm. Bueno, ahora vamos a hacer lo último. ¿Cómo eliminamos la imagen? Como ya no hay el docker asociado, simplemente podemos utilizar el comando docker rmi. Podemos ver aquí tenemos dos imágenes, podemos eliminar cualquiera de los dos. Por lo tanto voy a escribir aquí docker rmi espacio y el nombre o id de la imagen. En este caso voy a colocar el id para que pueda comprobar que funcionan cualquiera de los dos parámetros. Voy a elegir el id del primer docker, de la primera imagen, presiono enter y ahí está. Eliminamos y ahora solo nos queda nuestra imagen de Hola Mundo. Y bueno, como les había comentado, una imagen es una plantilla, un plano o un molde, ya que define todo lo necesario para crear el contenedor. Y el contenedor es el producto creado. Podríamos decir que es la instancia de la imagen. Para ejecutar un contenedor podemos utilizar el comando docker run --name. Ahí ponemos el nombre de la imagen. Y bueno, podríamos poner más parámetros. Ahí en esa parte que está de color rojo con la palabra algo, ahí no solamente va el nombre del contenedor, podríamos poner los puertos por los que va a funcionar la aplicación, de pronto credenciales o algún otro tipo de parámetro que se necesite para el contenedor. En este caso, como vamos a hacer el contenedor muy básico, lo que podríamos hacer simplemente es colocar el nombre. Pero para futuros contenedores ya vamos a ir viendo cómo es importante colocar más parámetros. Entonces, luego de esta explicación, regresamos a Docker Desktop y aquí en la consola vamos a escribir el comando docker run --name y le vamos a poner un nombre. El nombre es el que usted quiera, pero obviamente se sugieren nombres representativos. Yo voy a escribir mi primer contenedor. Cuando son varias palabras hay que separar con guión medio. Luego de eso, espacio y la imagen que voy a utilizar. En este caso la imagen que voy a usar es Hello World. Presionamos Enter y en este momento se creó el contenedor. Y este es un contenedor muy básico que simplemente nos imprime un saludo. Para comprobar escribo docker ps y ahí tenemos, miren. También puedo ir desde la interfaz gráfica y ahí está. Mi primer contenedor con la imagen Hola Mundo. Y obviamente como es un contenedor muy pequeñito, no se queda corriendo. Imprime el saludo y luego finaliza. Sin embargo, esa es la idea detrás de todo esto. Descargamos las imágenes, con esas imágenes construimos contenedores y los contenedores se pueden iniciar, se pueden detener, se pueden eliminar como si fuesen una especie de máquina virtual, pero obviamente sin tomar los recursos de su propio sistema operativo, sino del kernel que se instaló en el componente WSL de la herramienta Docker Desktop. Vamos a hacer más ejercicios para probar Docker Desktop. Vamos a imágenes y vamos a descargarnos ahora una segunda imagen. Utilizamos el comando docker pull y ahora vamos a descargar, por ejemplo, MySQL.
En este caso, como hay varias versiones, podemos utilizar MySQL la test para la última versión. Ahora, si quisiéramos una versión específica, podríamos ponerle docker pull MySQL 2.7. Por ejemplo, ahí descargaría la versión 7. Esperamos un momentito. En este caso, la descarga toma más tiempo porque evidentemente la imagen de MySQL es mucho más robusta, mucho más pesada que la imagen de Hola Mundo. Sin embargo, la vamos a descargar para explicar un poquito cómo sería el trabajo con una imagen ya un poco más consistente. En este momento terminó la descarga. Luego podemos comprobar y efectivamente aquí podemos observar que hay dos imágenes, Hola Mundo y la imagen de MySQL. Solamente hay un contenedor, entonces si quisiéramos crear un nuevo contenedor, podríamos tratar de escribir este comando, docker run --name contenedor MySQL, así se va a llamar, luego -p, colocamos el parámetro, MySQL la imagen, y mire, tenemos un error. Algo que podríamos comprobar en este momento es el tema de los puertos. Mire, el contenedor se ha creado, pero no se ejecuta. Podemos eliminar el contenedor ya que no va a funcionar. Presionamos aquí en Delete y podemos darle de baja. Ahora, este problema, si nosotros analizamos el mensaje, nos dice que el puerto no está disponible. Esto puede ser, lo más probable, puede ser debido a que exista una aplicación en el computador que lo está bloqueando. En este caso voy a ir a servicios. Como yo tengo instalado localmente MySQL, este servicio está ya ocupando el puerto 3306. Aquí en mi lista de servicios voy a ir a MySQL y lo voy a detener. Entonces con esto ya no voy a tener conflicto en cuanto a los puertos. Otra alternativa sería cambiar el puerto del contenedor. Bueno, entonces ahorita vamos a limpiar la consola, volvemos a correr el comando y en este momento, bueno, lo que nos dice es que el contenedor está creado. Lo voy a borrar. Se creó con errores, ahora lo voy a crear bien. Presiono Enter y en teoría se creó. Ya no hay conflicto con el puerto. Sin embargo, mi contenedor no se queda corriendo. Eso también puede ser un problema recurrente. En este caso, yo necesito que MySQL se ejecute como un proceso dentro del Docker, como un proceso persistente. Entonces, mire, como está apagado, si yo quisiera tratar de acceder, por ejemplo, al bash o al terminal, no me va a dejar. Mire, este comando docker exec -it, nombre del contenedor, bash, permite entrar al terminal, pero como el Docker no está corriendo, obviamente es como que una máquina estuviese apagada, entrar a su terminal. Obviamente es imposible. Y ahí nos dice claramente el mensaje. No se puede ingresar al contenedor porque este no está corriendo. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Debo eliminar el Docker y volverlo a crear. Y bueno, y aquí hay un tema también interesante, y es que los Dockers, los contenedores, son efímeros. Eso quiere decir que no guardan ninguna información. Ahora, si esto es una base de datos, ¿cómo es posible que no guarde información? Ya vamos a ver en próximas clases, pero para guardar información se necesita utilizar volúmenes. Pero bueno, a ver, retomando nuestro problema. Eliminamos el Docker y ahora voy a volver a crear. Docker run -name, ahí está el contenedor, y MySQL lo voy a poner con el parámetro D. Esto lo que hace es poner a MySQL como un proceso en segundo plano dentro del Docker. Imaginemos, esto es el contenedor y dentro del contenedor tengo un proceso que siempre está corriendo, y ese es el proceso de la base de datos.
Algo importante es siempre colocar la versión, en este caso la última. Y en este caso, como esto es un contenedor de una base de datos, tenemos que indicarle el password correspondiente. Luego, si ya tenemos bien escrito todo el comando, si ya le hemos indicado el nombre, el puerto, las credenciales, el nombre de la imagen, la versión, bueno, ya estaría listo. Deberíamos presionar Enter y con eso se crea nuestro contenedor. Como le mencionaba, cada contenedor puede tener parámetros diferentes. Por ejemplo, si no es base de datos, no hace falta poner esa credencial MySQL root, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ejecutar ahora el terminal. Vamos a tratar de ingresar al terminal dentro del Docker. Usamos el comando docker exec-it, nombre del contenedor, y luego bash. Presionamos Enter y mire, ahí estamos. Puede ver bash 5.1 y el símbolo numeral. Este es un terminal que está dentro del Docker. Presionando el comando ls podemos ver todos los directorios que tenemos adentro. Ahora, para entenderlo de una manera más clara, cada contenedor es como que fuese una mini máquina virtual. Y las que están, digamos, montadas sobre Linux responden a algunos comandos de Linux. Por ejemplo, comando cls no funciona porque hay que instalar algunas dependencias adicionales. Por ejemplo, comando ifconfig tampoco va a funcionar. Probablemente el comando nano tampoco. Si necesita crear un archivo, deberá utilizar el comando bi, entre otras cosas. Como había mencionado, es algo muy básico con lo que viene creado la imagen. Luego, moverme entre carpetas, eso sí se puede con el comando cd. Por ejemplo, digamos que quiero entrar a la carpeta etc. Entonces escribo cd etc, presiono enter y con eso ya estoy dentro del directorio. Presiono ls y bueno, ls-l, y como podemos observar, estos son directorios que están dentro del etc. Si quiero regresar cd .. etc. Entonces, ahora si quiero entrar a MySQL, que es un servicio que está dentro de este contenedor, utilizo MySQL -u root -p password. Digito el password, presiono enter, show database, y como podemos observar, ahí tenemos las bases de datos que vienen predefinidas, las bases de información, la base sys, etc. Y podríamos crearnos nuestras propias bases de datos, nuestras propias tablas, hacer consultas de SQL. Sin embargo, no va a haber persistencia como tal porque, como lo mencioné anteriormente, para poner persistencia necesito crear volúmenes. Y eso lo veremos después. Ahora, quiero salir del MySQL, exit punto y coma. Quiero salir del bash, también con el comando exit. Presiono enter. Y listo. Estoy otra vez en el terminal de Docker Desktop, en el directorio de Windows. Entonces, lo que se quería demostrar es que se pueden crear diferentes contenedores, obviamente utilizando diferentes imágenes. Hay contenedores que son más complejos que otros. Lo acabamos de ver. El hola mundo, la instrucción era muy sencilla. Crear el contenedor MySQL conllevó más parámetros, por ende un trabajo, digamos, un poco más extenuante. Ahora, ¿qué pasaría si queremos crear nuestra propia imagen? Digamos, supongamos que no queremos ninguna de las que están en el repositorio. Bueno, podemos hacerlo, no hay problema. Necesitaríamos tener instalado Docker Desktop. Por ejemplo, si quisiéramos crearnos un directorio o si quisiéramos descargarnos de GitHub, no habría problema. Y para gestionar el código, podríamos utilizar un IDE como Visual Studio Code, por ejemplo. Ahora, vamos a hacer este siguiente ejercicio ya para ir terminando la práctica. Entonces, vamos a descargarnos
un proyecto que está en GitHub. Si tienes instalado el cliente de Git, utilizas el comando git clone con la URL, pero si no lo tienes no importa. Podemos ir a GitHub, entramos por el navegador y aquí en este botoncito verde donde está la palabra código, aquí podemos descargarnos el proyecto. Entonces presionamos acá donde está descargar zip, esperamos un momentito hasta que se descargue y luego que lo hayamos descargado vamos a descomprimir. Como está instalado WinRAR en el computador, clic derecho, extraer aquí y lo hemos descomprimido en esta carpeta. Voy a maximizar esto un poco y aquí tenemos toda la información. Este es un proyecto de Node.js, algo muy básico, que tiene una página, digamos, de inicio donde se puede agregar algunos ítems. Ahora lo que tenemos que hacer es crearnos un archivo llamado Dockerfile. Recuerde, si no existe Dockerfile no se puede crear la imagen. Es imposible crear una imagen si no hay el archivo Dockerfile. En este caso, como no hay, vamos a crear nosotros y vamos a copiar este código dentro del Dockerfile. Son las indicaciones del paso a paso para que se construya nuestra imagen. Entonces regresamos a nuestro directorio donde está el proyecto, clic derecho, vamos a crear un nuevo archivo. Aquí le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar Dockerfile, tal y cual como estaba escrito en la presentación. La D es mayúscula y no tiene extensión. Por lo tanto, le quitamos ese txt, guardamos los cambios y ahí está, Dockerfile. Luego podemos abrirlo con un bloc de notas, con un Notepad++, con un Sublime Text, es decir, con cualquier editor de texto. Una vez que lo abrimos, podemos copiar y pegar el código o podemos escribirlo línea por línea. En este caso, como es el primer ejemplo y como es algo muy básico también, lo voy a ir escribiendo para que el contenido lo vayamos generando en vivo. Entonces aquí la primera instrucción, numeral, y vamos a indicar la versión. Vamos a indicar que esto va a funcionar mediante un Dockerfile y que la versión, bueno, es la primera. Y que utilice como base una imagen llamada LTS Alpina, porque necesitamos un contenedor base de Linux para que ahí copie la información. Todo lo que generemos lo vamos a copiar a una carpetita llamada app. Ahí está la sintaxis, copy, quiere decir todo. Luego corremos el comando install production. Luego le indicamos que desde cmd vamos a trabajar con Node y que el archivo principal que nosotros vamos a tomar como fuente o como punto de ejecución es el index.js, porque obviamente digamos que es el archivo principal que está en la raíz del proyecto. Y adicionalmente indicamos que el puerto que va a necesitar este aplicativo es el puerto 3000. Entonces verifiquemos, aquí es doble guión, listo, guardamos. Y bueno, aquí les he puesto un pequeño resumen de lo que hemos hecho, qué es lo que significa cada línea, cada instrucción. Obviamente si queremos armar una imagen más compleja o más completa, necesitaremos agregar más instrucciones. Pero bueno, para el ejemplo básico, con esto es suficiente. En el caso del puerto, obviamente hay que verificar que ningún otro aplicativo esté ocupando el puerto 3000 para que no nos dé un conflicto. Luego, para construir la imagen, vamos a utilizar el comando docker build -t y el nombre de la imagen. Aquí en la diapositiva está getting started, pero podemos ponerle otro nombre, no hay problema. Lo que sí es importante es que este comando sea ejecutado desde la raíz del proyecto,
En pocas palabras, debe ser ejecutado desde el lugar donde esté el archivo Dockerfile. Exactamente desde ese lugar tiene que ser ejecutado este comando. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya estamos en este lugar, vamos a abrir un cmd justo desde este directorio y desde aquí vamos a ejecutar el comando docker build -t y aquí va el nombre. Le voy a poner imagen propia, espacio, punto, presionamos enter y en este momento Docker empieza a construir la imagen personalizada. Obviamente si es que hay algún error, por ejemplo alguna instrucción mal escrita, alguna instrucción incompleta, aquí nos va a mostrar el error y no se va a crear la imagen. Pero en este caso, como no tenemos errores en el Dockerfile, la imagen se ha creado correctamente. Vamos a ir a Docker Desktop y en este caso vamos a imágenes y ahí tenemos la imagen propia. Obviamente no está marcada con un punto verde porque no hay ningún contenedor asociado, pero la imagen como tal ya está creado. Podemos ver ahí que fue creado hace 19 segundos y que pesa 318 megabytes. Vamos a escribir lo siguiente: docker run, luego --name, vamos a darle un nombre, en este caso le voy a llamar contenedor docker, espacio, como necesitamos un puerto, el parámetro -p y el puerto 3000, entonces puerto de entrada 3000, 2.3000. Luego el nombre de la imagen, en este caso imagen propia, y con eso ya tendríamos todo listo. Presionamos enter y el contenedor se ha creado. De hecho ahí podemos ver ese mensajito escuchando en el puerto 3000, quiere decir que está corriendo el contenedor. En la parte superior podemos ver contenedor docker, está con el puntito verde, quiere decir que está activo, y por ende si nosotros en un browser ejecutamos o abrimos localhost, debería mostrarnos la información que despliegue este aplicativo. Por lo tanto vamos a ir acá, abrimos una nueva pestaña y vamos a escribir localhost 3000. Bueno, aquí es localhost 2 puntos, no con el slash, 2.3000, presionamos enter y ahí está. Tenemos la página web, por ejemplo escribimos hola mundo, añadir ítem, podemos añadir otro. Simplemente es un mini aplicativo para insertar notas. Podemos añadir y podemos eliminar. Por ejemplo, añado programación, tengo 3 ítems y elimino hola mundo, me quedan 2. Y bueno, entonces con esto compruebo que mi Docker ha sido creado exitosamente a partir de la imagen personalizada que yo he creado. Y bueno, de ahí en más, si quisiera hacer más imágenes personalizadas, obviamente tendría que agregar aquí los recursos. De pronto más páginas web o archivos que conecten a base de datos o más scripts de JavaScript o en definitiva más recursos si quisiera poner imágenes, multimedia, etc. Ahora bien, la imagen no se actualiza automáticamente. Si agrego más recursos, tendría que volver a crear la imagen. Si necesito agregar algo en el Dockerfile, lo vuelvo a crear y a partir de eso vuelvo a generar la imagen, vuelvo a crear un contenedor con esa imagen y así es como iría probando todos los cambios que voy haciendo. Pero definitivamente si comparamos el tiempo que requiere hacer esto con contenedores versus hacerlo con máquinas virtuales, obviamente con el contenedor se ahorra recursos. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: como el terminal está escuchando, está con ese mensaje, voy a utilizar el cmd y aquí voy a ejecutar el comando docker stop contenedor
Docker. Lo que voy a hacer es detener al contenedor. Ahora, no está eliminado, solo está detenido. Recargo la página y obviamente no voy a poder ver la información porque está apagado, está detenido el Docker. Ahora, si lo quiero iniciar otra vez, Docker Start. Esto es muy importante de comprender porque una vez creado el Docker yo lo puedo prender y apagar, básicamente como si fuera un proceso. Entonces mire, ahí está otra vez funcionando. Y si quisiera hacer las dos acciones en una sola instrucción, podría reiniciar Docker Restart. Presiono Enter y bueno, ahí se apaga y se vuelve a prender. Entonces si voy a mi página, recargo, sigue funcionando. Y en esta presentación, en esta última diapositiva, he puesto algunos comandos básicos que hemos utilizado durante la práctica. Docker run para crear el contenedor, Docker exec para ejecutar algún comando, por ejemplo entrar en el terminal, Docker ps para mostrar la lista de contenedores, Docker build para construir una imagen, Docker pull para descargar una imagen, Docker push es para subir una imagen al repositorio, Docker image para mostrar la lista de imágenes. Y bueno, estos tres comandos de aquí no lo hemos utilizado. Estos sirven para temas de autenticación. Docker version y Docker info para mostrar la información. Y bueno, si es que quisiéramos eliminar todos los contenedores, podríamos utilizar este último comando, Docker system prune. Adicionalmente, aquí he dejado una lista de imágenes con las que podrías practicar. Son imágenes Docker muy fáciles de utilizar. Recuerda el comando para descargar Docker pull y el nombre de la imagen, para ejecutar Docker run y los parámetros correspondientes. Al final hay que poner el nombre de la imagen que se va a utilizar. Esta podría ser una muy buena práctica para seguir reforzando los conocimientos básicos de Docker. Y bueno, con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Si te gustó el video, considera suscribirte, ya que con tu suscripción nos motivas a seguir haciendo más videos de tópicos informáticos. Gracias por ver el video.